Lo que detonó el libro es, era mi constatación de que la década significó algo distinto. Comenzamos la década con la izquierda en el poder en América Latina y con un Obama en la Casa Blanca en Estados Unidos. Vimos en la mitad de la década cómo Obama, como él mismo dijo, enterró el sable de la distensión, de la discordia, perdón, y la doctrina Monroe con América Latina, estrechando en la mano a Raúl Castro y también apadrinando el proceso de paz con la guerrilla en Colombia. Y, llegamos a momentos positivos inesperados de distensión en América Latina, los cuales pues yo los viví de forma muy positiva. Luego, 180 grados de cambio, la llegada de Trump al poder y en su, digamos, en el tufo que trajo la llegada al poder de gente como Bolsonaro, pues Nayib Bukele en El Salvador, Áñez en Bolivia, un nuevo tipo de populismo autoritario de derecha y la eclosión de la izquierda. También vimos la muerte de iconos de la izquierda como Fidel Castro, como Chávez, y su reemplazo por gente como Maduro. La desgracia de Lula, un hombre tan popular que había llegado a llevar a Brasil a las cimas, a los estrados políticos del mundo. Y ahora hay un Bolsonaro. Es decir, una década con un comienzo, un desenlace y un final. Una América Latina que empieza con la izquierda y termina con la derecha. Y un impasse a dónde vamos. Una, una América Latina que tenía un porvenir y que de pronto perdió de rumbo y ahora lo que tiene es un impasse entre el autoritarismo refrito, una remilitarización de muchos de los países y un modelo democrático muy desgastado y un desgaste fomentado de ningún lugar menos que Estados Unidos mismo. El modelo democrático en América Latina nunca caló hondo. Hay que recordar, al final de la Guerra Fría, los militares volvieron a su cuartel y llegaron al poder, eh, sobre todo políticos de centro derecha. Y era la época de las grandes privatizaciones. ¿Se acuerdan de Menem en Argentina? ¿Se acuerdan de Fujimori en Perú? Es decir, tuvieron ustedes también gobiernos en México que ayudaron a abrir la puerta hacia la cultura de consumo, ¿no? Al estilo norteamericano. Es, es una región muy vulnerable todavía a las embestidas del tiempo. Creo que la democracia no caló lo suficiente hondo, no estrechó, o sea, no creó raíces que pudo institucionalizarse y quedó vulnerable a los cantos de sirena, tantos de la izquierda demagoga de una época reciente como de una nueva derecha también bastante demagoga y despótica, que es la actualidad. Entonces, a la par viene de la mano de Donald Trump, que es el tipo más despótico que se puede imaginar. Y nadie puede denegar la influencia de Estados Unidos en América Latina. Y entonces no solamente ha revertido todo el buen feeling, ¿no? El buen sentimiento que había iniciado Obama con la región, sino que lo ha revertido y ha consolidado el poder y sus políticas en el poder con coacción. Con coacción, por ejemplo, mira la forma en que ha torcido el brazo del gobierno de México. Mira la forma en que ahora actúa el gobierno de Colombia con asesinatos de líderes sociales y activistas todos los días en Colombia y con un nuevo presidente de derechas respaldado por Trump que desdeña el proceso de paz que puso final a la guerrilla hace apenas 4 años. Ahora tenemos reguerrillas y bueno,
un narcotráfico desatado, un presidente norteamericano transaccional con la región que nunca le sale de la boca las palabras derechos humanos, no les importa. Entonces, tampoco les importa a ellos. Lo importante es que creo que sí, que yo creo que mucho tiene que ver con Trump y no ayuda las flaquezas y las debilidades de los mismos países de América Latina. Es una lucha para las almas y los corazones y tiene un drama muy fuerte. Y lo que, o sea, no tengo duda de que si esto sigue en este camino, podemos volver a llegar a una época en que hay violencia civil, ¿no? y enfrentamientos civiles, porque la falta de legitimidad y credibilidad de los gobiernos está llegando a tal punto, la sensación de saqueo por otro lado, y ante la debilidad y ausencia de instituciones que resguardan las democracias, podríamos llegar a volver a ver el surgir de grupos violentos que intentan cambiar las cosas por las armas. Yo no digo que va a suceder ahora. Mira, todavía hay guerrilla en Colombia, hay una guerrilla en Paraguay. Son políticos. La mayoría de la región, del hemisferio, también tiene muchos hombres y mujeres armados. La mayoría en bandas criminales. Algunos empiezan inclusive, pero algunos empiezan a disputar el poder, sobre todo regional, con el político establecido de turno, como grupos organizados. Ustedes lo ven en México, en ciertos lugares. También se ve en favelas de Río de Janeiro y en sectores de Venezuela. El bandolerismo es algo que ya es real, es una realidad. La falta de Estado de Derecho pleno en América Latina es lo que crea este vacío y esta posibilidad de volver a la violencia social si no se cuida. Tenemos estos grupos de narcos y de bandoleros armados, a veces ya con fuerza de ejército en ciertas regiones y estados débiles que no llegan a legitimizarse. Esto es un caldo de brujas. Si no se cuida, se nos puede reventar en las caras. Y va a requerir mucha maniobra delicada y sensata por parte de líderes en todos estos países, ¿no? Para poder revertir este panorama tan volátil y posiblemente extrema, ¿no? Hay que recordar, finalmente, para finalizar, solo vale la pena, quizás aquí, hacer recordar que América Latina, hoy en día, es el continente más asesina del mundo. Es el lugar, más que África, inclusive más que el Medio Oriente, donde se mata más gente todos los días que cualquier otra parte en el mundo. Eso ha de preocuparnos a todos. Eso significa que la ley no funciona, que el fuero judicial no funciona, que la policía no son guardianes de la paz, son otra cosa. Y esos son los grandes retos que tiene América Latina por delante y son serios. En Brasil y Bolivia, dos países que conozco bien, y bueno, también El Salvador lo incluiría. Hay aspectos dictatoriales ya de los gobiernos que están en funciones. Jair Bolsonaro es un ex militar, algo así como 10 o 12 miembros de su gabinete, que son 20 y pico, son militares. Él todos los días desdeña los otros poderes del gobierno y alaba lo que fue la dictadura militar que él sirvió como oficial. Es decir, ya hay una especie de gobierno militar o paramilitar en Brasil y ha de preocuparnos a todos. En Bolivia, donde Evo Morales fue tirado o cayó por su propio por algunos comportamientos propios de él también, de
cierto caudillismo. Ojalá lo que le hubiera sucedido fuera un gobierno de transición verdadera. En lugar de eso, han llegado al poder gente muy ideológica, de derechas, vengativas, y contando con apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas también muy conservador en el país. Hay el tufo de un país ideológicamente polarizado que es peligroso en Bolivia. Vamos a ver cómo van las elecciones que vienen. Nayib Bukele, el manager el presidente de El Salvador, pero que antes fue manager de nightclubs, propietario de su familia, que él como Trump tuitea órdenes a las fuerzas de seguridad, país que hace pocas décadas tuvo una guerra civil cruenta y que terminó en una impunidad absoluta para los sanguinarios, ¿no? O sea, nunca ha habido justicia en ese país y él ahora tuitea órdenes, decretos a las fuerzas de seguridad que le sirven y desoye a la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema. Últimamente ha empezado a atacar a la prensa, a los medios independientes. Eso no es una dictadura como lo que vimos en los años 70, pero por ahí va, ¿no? Es una especie de dictadura moderna refrito o un despotismo moderno con aspectos de lo antiguo refrito. Me lamento decir que no es un líder porque debido a Donald Trump, México se encuentra casi en su propia esquina, ¿no? Con su política exterior casi subeditado a su situación de hostigamiento con Estados Unidos a través de las políticas tan bruscas y vehementes de Trump con la frontera, ¿no? México se ha tenido que servir de policía, bueno, por los acuerdos del gobierno de México con Trump, servir de policía norteamericana con la migración dentro de su propio país, a cambio de distensión con un presidente que llegó al poder tratando a México como si fuera, bueno, perro de patada, perdón, la forma que maltrató a México. Sabemos todos de lo que le llevó al poder. Ahí estrenó Trump todas sus verdades, su racismo, su xenofobia, su prepotencia, que está llegando ya a momentos extremos hoy en día. Por el apaciguamiento que ha ejercido López Obrador con Trump, ha bajado la tensión y yo creo que el gobierno mexicano espera sacar alguna prebenda de esa relación ya más atenuada, ¿no? Debido a que han servido a los gustos y voluntades de Trump. Pero eso mismo le ha costado a México su independencia tradicional frente a los demás países en América Latina. No creo que tampoco Joe Biden y su gente cobran a México estas actuaciones un poco serviles a Trump. Creo que ellos entienden que el país ha estado en una situación muy difícil, pero gusto no lo tienen, o sea, no están a gustos, pero no lo van a cobrar, van a tener una administración de más seriedad y con diplomacia que en la actualidad no hay. Si viene Joe Biden al poder, volveremos a tener una diplomacia, un departamento de Estado que funciona como una institución diplomática y no como carne de cañón de un déspota en la Casa Blanca. Volveremos a ver un buen feeling, yo creo que en la región. No va a ser desprovisto de tensiones, por supuesto, pero yo creo que inclusive con Venezuela y Cuba seguramente va a haber tensiones, pero van a optar por pláticas en lugar de intentonas de invasión y golpes de Estado, que es lo único que ha hecho Trump desde que subió al poder, ¿no? América Latina es el nuevo mundo. Es el primer continente en donde se fusionó todas las sangres de todas las razas. Y por eso mismo su
Su cultura es efervescente, dinámico, volátil, sincrético, hipersincrético. No lleva algunos de los viejos sectarismos que desangran al viejo mundo. En América Latina los judíos y los árabes no se matan. Se mata en América Latina por otras cosas y sobre todo por desigualdad y pobreza e injusticia. El modelo democrático nunca se ha cuajado en América Latina, en parte por la forma que fue conquistado y dirigido durante tantos siglos. Eh, eh, y lo que, pero la creatividad, la innovación, el gusto por la vida en América Latina es algo que lo marca, que lo distingue y que siempre me llena de optimismo. Que corre por sus venas es el deleite de la vida y las ganas de seguir viviendo. La pasión, sí, que es lo que dije al principio, el sueño del porvenir. Porque es un continente que no se ha hecho, no se ha terminado, es un pan que todavía está en el horno. Entonces, eso mismo le da la emoción y la sensación de posibles utopías y también realidades distópicas que tiene. Está en ebullición todavía. Y eso siempre termino con una noción de optimista en torno a América Latina, por más cruenta que sea su realidad a veces. Eso, deseo de porvenir. Yo estoy laburando en una biografía de Fidel para completar serán 2 tomos sobre la Revolución Cubana. La primera parte sobre el Che y la última sobre Fidel. Entonces, y ahí termina un poco mi baile vital con la revolución que tanto encarnó estos 2 seres, ¿no? Entonces, es eso. Si tuviera que escoger un personaje que con gusto, que me llena de alegría siempre al contemplarlo y al retratarlo, ha sido Gabo. O sea, Gabo, y bueno, hice un perfil y un par de cositas a través de los años sobre él, pero es uno de los personajes más geniales que he conocido. Y entonces, por preferencia personal, me quedo con Gabo como persona. De que en la pandemia nuestras realidades salen a flote. Es decir, si bien nos pusimos ropa antes, nos quedamos desnudos. Si somos autoritarios, se queda clarísimo en la pandemia. Si nos importa a nuestros ciudadanos también. Es decir, todos los gobernantes se han quedado muy claros en torno a sus verdades en la pandemia. Los más irresponsables son los presidentes de los países en donde hay más muertes. Estados Unidos, Trump, Brasil, Bolsonaro. Yo creo que como todos, como hemos sentido y experimentado en la vida personal, ¿no? Nos damos cuenta que, coño, las cosas lo que nos importa, ¿no? La familia, el tiempo, el medio ambiente. Ha sido un balde de agua fría y algunos olvidaremos olímpicamente de ese baldazo de agua fría, pero otros conservaremos para siempre la memoria de cómo se sintió y intentaremos ajustar en la medida que tenemos posibilidades, ajustar nuestras vidas a consecuencia de este periodo. Y nos damos cuenta que hay que hacer mucho para consolidar nuestras sociedades, porque los gobernantes no siempre hacen lo que deberían hacer y deberíamos tener más presencia en sus decisiones. Nos deberían tomar más en cuenta. Entonces tenemos que buscar más democracias más vibrantes y vigorosas que responden a nuestras voluntades.